Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Ha estado muy interesante y la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Como ya Armando lo adelantó, este es un trabajo en conjunto con Diana Van Patten, quien también trabaja en el Banco Central de Costa Rica. Y el tema es sobre multinacionales, monopsonio y desarrollo local, evidencia de la United Fruit Company. Las compañías multinacionales han sido las responsables de expandir el capitalismo a través del tiempo y haciendo eso se han convertido como en los héroes o en los villanos de la economía global. Y un ejemplo muy claro de esta dicotomía es la United Fruit Company, una multinacional que probablemente la mayoría de ustedes han oído hablar porque fue muy importante y determinante para muchos países y parte de la historia de América Latina en el siglo XX. Como ya ustedes sabrán, esta compañía lo que hacía era producir frutas tropicales, principalmente bananos en ciertos países de América Latina, y los exportaba a Estados Unidos y a Europa. Y uno podría pensar que la compañía tuvo ciertas cosas positivas en el hecho de que ayudó a los países latinoamericanos a diversificar sus exportaciones, que hasta ese momento dependían casi que únicamente del café. Y también ayudó, puesto que permitió desarrollar centros de actividad humana en áreas que hasta ese momento eran poco colonizadas o casi que despobladas. Pero por el otro lado, casi que la mayoría de excepciones para esta compañía es que fue responsable de prácticas monopolísticas que introdujo inestabilidad política en la región, por ejemplo, apoyando golpes de Estado, o que fue responsable de prácticas que incidían en explotación laboral. Entonces, la United Fruit Company es una compañía que retrata muy bien como esta dicotomía que normalmente se le achacan a las compañías multinacionales. Lo que nosotros hacemos en este artículo es investigar cuál es el efecto de una compañía multinacional en el desarrollo económico de un país, considerando el papel que tuvo la United Fruit Company en Costa Rica. Para el caso de Costa Rica, la compañía operó desde 1899 a 1984 y tuvo un papel muy relevante desde un punto de vista económico. Para 1950, empleaba 7% de la fuerza laboral de Costa Rica, representaba 42% de las exportaciones del país y controlaba 9% del territorio. Ahora, para identificar el efecto que tiene la compañía en el país, lo que implementamos es un diseño de regresión discontinua, en donde la idea o la intuición es que vamos a comparar hogares que están muy cercanos entre sí, en áreas muy similares, pero unos estuvieron bajo el control de la compañía y otros no. Ahí ahora más adelante les voy a dar un poco más de detalle de por qué es que en esta área las características, al menos geográficas, son muy similares entre entre los hogares. Y también algo importante de nuestro estudio es que logramos encontrar, para identificar cuáles hogares se encontraban de qué lado de la frontera o qué lado de las plantaciones, logramos obtener datos censales georreferenciados desde 1973 y hasta el 2011. Entonces, podemos también cubrir la historia de la compañía mientras estaba operando en el país en los 70s, cuando se fue en los 80s y qué ha pasado 30 años después de que ya se fue. El resultado principal es que la compañía tuvo un impacto positivo y persistente en las regiones donde operó. En particular, los hogares que están o que estuvieron en los dominios de la United Fruit Company tienen una menor probabilidad de ser pobres y tienen una mejor satisfacción de las necesidades básicas en términos de vivienda, saneamiento, educación y capacidad de consumo. De hecho, encontramos que este efecto es persistente en el sentido de que para cada uno de los cuatro censos, en el 70, 84, 2000 y 2011, el efecto está ahí, pero va siendo decreciente en el tiempo. Entonces, una vez que la compañía se fue, ha habido una cierta convergencia entre las regiones que la tenían a la compañía y las que no. Para explicar este efecto positivo, lo que proponemos es que para mantener y atraer y también mantener productivos a los trabajadores, la compañía tuvo que invertir o hacer inversiones en capital físico y humano. Entonces,
por ejemplo, para evitar que la gente se enfermara de malaria en el bosque tropical, tuvieron que implementar programas de sanitarios o tuvieron que vigilar la calidad del agua que estaban tomando sus trabajadores. O igual, para atraer gente, tuvieron que mejorar un poco la infraestructura que tenían para motivarlos a que se movieran hacia áreas que hasta ese momento eran despobladas. Todas esas inversiones a largo plazo, si bien fueron hechas con el único motivo de maximizar ganancias por parte de la compañía, a largo plazo les dotó a estas personas de un capital físico y humano que pudieron utilizar incluso cuando ya la compañía dejó de operar en la región. Este artículo contribuye a una literatura que analiza el impacto de las instituciones en el desarrollo económico, pero normalmente los estudios previos lo que hacen es enfocarse en formas coercitivas de trabajo, por ejemplo, comercios de esclavo o lo que pasó en la Mita en Perú. En nuestro caso, analizamos una compañía que opera en un sistema de libre mercado parecido a la configuración económica, digamos, que opera actualmente. Después, los estudios previos también utilizan datos a nivel de distrito o aldea. Nuestros datos ofrecen un mayor nivel de desagregación. Como yo les comenté, tenemos datos censales georreferenciados y esa georreferenciación es a nivel de la manzana o la cuadra donde se ubica en la casa. Entonces podemos tener un mayor nivel de detalle en cuanto a dónde se ubican los hogares y poder ser más precisos en cuáles estaban bajo la compañía y cuáles no. Y por último, los estudios previos se enfocan en casos de efectos a largo plazo. Entonces, por ejemplo, ven la Mita en Perú que pasó en alrededor del siglo XVI para ver cuáles son sus efectos en el siglo XX. En nuestro caso, tenemos al menos 4 décadas de datos. Entonces, lo que nos permite eso es ver, además de qué pasaba cuando la compañía estaba operando, analizar el impacto que ha tenido una vez que la compañía se fue y hasta 30 años después de que la compañía se fue. Entonces podemos ver cómo ese impacto evoluciona en el tiempo. Y por último, como yo les mencioné, esta compañía fue muy importante para la historia latinoamericana del siglo XX. Entonces, nuestro estudio es el primer análisis de cuál es ese legado utilizando datos microeconómicos. Para el esquema de mi presentación les voy a dar un poco más de detalles históricos, después les voy a hablar de dónde estamos obteniendo los datos, después cuál es nuestra estrategia empírica, los resultados y finalmente las conclusiones. De antecedentes históricos, tal vez lo más importante de saber para la presentación es que la compañía, la United Fruit Company, inicia operaciones en 1899 después de que el gobierno de Costa Rica les dio una concesión a cambio de completar un ferrocarril a la costa Caribe. Entonces ellos terminaban el tren y a cambio recibieron una concesión de tierras. Ahí fue donde empezaron a cultivar los bananos que empezaron a exportar a Estados Unidos. Dos cosas importantes es que esas tierras que recibieron en concesión no eran habitadas antes de que ellos llegaran. Entonces, esa era una zona casi que con poca colonización. Y después los trabajadores que iban a trabajar con la compañía tenían que moverse adentro de sus propiedades. Después, bueno, la compañía empezó en Costa Rica, pero de ahí empezó a expandirse a otros países, como a Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Ya en los años 70 empieza a enfrentar ciertas dificultades financieras y transformaciones y hasta lo que ahorita es Chiquita Banana. Eh, com- para los datos, como yo les mencioné, nuestra estrategia de identificación es buscar casas o hogares que estén muy cercanos entre sí, pero unos estuvieron bajo control de la compañía y otros no. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era como buscar dónde en el país se ubicaban esta compañía. Y eso lo logramos con mapas que estaban disponibles en el Archivo Nacional de Costa Rica y que detallan dónde en Costa Rica la compañía tenía propiedades. Con esos mapas pudimos identificar estas zonas rojas, que es donde en el Costa Rica la compañía operó. Ahora, una vez que uno tiene dónde la compañía trabajó, lo otro es identificar cuáles hogares están de qué lado de la frontera o de las plantaciones. Y para eso utilizamos datos
de los censos de 1973, 1984, 2000 y 2011. Y lo relevante es que estos datos son georreferenciados y que incluyen el segmento censal. Es decir, casi que siempre el segmento censal coincide más o menos con la manzana o la cuadra donde se ubica el hogar. Una posible limitación es que los censos no contienen información sobre ingreso o consumo, pero para eso lo que hicimos fue definir 4 dimensiones de necesidades básicas insatisfechas, que son vivienda, que tiene que ver con el material con el que está construido la casa y si hay o no hacinamiento; saneamiento, que tiene que ver con el tipo de desagüe que hay en el hogar; educación, que tiene que ver con la asistencia a algún centro educativo, pero también el logro escolar, o sea, qué tan rezagados o qué tan adelantados van en las materias que ellos llevan; y capacidad de consumo, que es la relación entre la gente que genera ingreso en un hogar, cuál es su escolaridad y cuánta gente depende de ese ingreso. Algo importante es que, de acuerdo con este índice que definimos, un hogar se considera pobre si tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Y también podemos medir qué tan severo es la pobreza para un hogar. Esto haciéndolo mediante estimando, digamos, cuántas necesidades básicas insatisfechas tiene el hogar, que podría ir de 0 si no es pobre, pero hasta 4 si tuviera una necesidad insatisfecha en cada una de estas dimensiones. Bueno, como ya les dije antes, para nuestra estrategia empírica lo que estamos considerando o comparando son hogares que están muy cercanos entre sí, pero algunos dentro de las plantaciones y otros afuera. Ahora, un potencial problema de esta estrategia es que la compañía, las tierras que se bañaba o las tierras que eligió, no eran probablemente las mejores para sus intereses. Ellos, de hecho, hay registros de que hacían estudios de la calidad de los suelos antes de decidir si moverse a algún lugar o no. Entonces, eso podría indicarnos de que tal vez la asignación de tierra no es aleatoria. Sin embargo, encontramos que, que como parte de las concesiones que se le dio que el gobierno de Costa Rica le dio a la empresa, a la United Fruit Company, hubo un momento en donde se revisaron y se reasignaron esas tierras. Entonces, esta es como la historia. En 1884 se le dio la concesión de tierras a la compañía, pero había como cierta confusión en cuáles tierras eran parte del contrato y cuáles no. Entonces, en 1904, esas tierras fueron sometidas a revisión y una parte fue declarado, ya ahí se definió, digamos, o se delimitó de forma clara los límites. Es de la región que estamos hablando en particular, se ubica en la costa Caribe y es esta región amarilla que ustedes ven en este mapa. Entonces, como les dije, originalmente la compañía pensó que eran parte de las concesiones, pero para solucionar ese problema se sometieron a revisión y se establecieron nuevos límites. Ahora, lo que es clave para nuestro estudio es que debido a que hasta ese momento la zona atlántica de Costa Rica era poco explorada, la forma en que se establecieron ese límite fue totalmente arbitrario y basado en puntos sobresalientes del terreno. Entonces, cuando uno lee el contrato o la ley, lo que ve es que toman de referencia ríos, el océano Atlántico, una línea imaginaria desde la intersección del río Toro Amarillo con otra línea férrea. Entonces, no era que la compañía aprovechó para tomar las mejores tierras, sino que agarraron como los puntos sobresalientes del entorno para trazar los linderos, digamos, de esa concesión. En línea con esa forma tan arbitraria de trazar los límites, encontramos que no hay ninguna diferencia significativa en términos de elevación, pendiente o temperatura entre las áreas que le tocaron a la compañía y las que se dejó el gobierno en términos o alrededor de esta zona. Entonces, nuestro análisis en realidad va a ser para hogares alrededor, digamos, de esta línea amarilla que vemos aquí. Igual hay pruebas de robustez en donde hacemos el análisis para toda la zona UFCO y el resultado se mantiene, pero donde se podría argumentar que hay una asignación cuasi aleatoria de tierras es en esta zona amarilla. Ahora bien, para la estrategia empírica
eh, corremos una regresión que tiene este tipo de la ecuación 1, donde y es la variable de interés, que quiere decir es una variable de si el hogar tiene o no una necesidad básica y satisfecha, o si el hogar es o no pobre, o qué tan severa es la pobreza para el hogar. Y bueno, como variables de control tenemos una constante, una variable dicotómica que es igual a 1 si el segmento censal forma parte de las propiedades de la United o no. Controlamos por características observables del hogar y de la región. Y bueno, controlamos también por la ubicación del hogar. Entonces tenemos un polinomio de regresión discontinua, pero nuestro parámetro de interés es gamma, que lo que indica es el efecto de estar en un área bajo el control de la compañía bananera. Nuestro resultado principal, como les adelanté al inicio, era que la compañía bananera tuvo un impacto positivo y persistente en las regiones donde se estableció. Y aquí está la tabla con los principales resultados. Podemos ver, bueno, respecto a cada dimensión que estamos considerando de necesidades básicas insatisfechas, que los hogares ubicados en las antiguas plantaciones de la compañía bananera tienen una menor probabilidad de tener necesidad básica insatisfecha en vivienda, en saneamiento, en educación y en consumo. Y ese efecto, excepto por saneamiento, es estadísticamente significativo al 5%. En general, para los hogares que se encuentran en las antiguas plantaciones de la compañía, tienen 12 puntos porcentuales o son 12 puntos porcentuales menos probables de ser pobres en relación a hogares que se encuentran afuera de las plantaciones de la compañía. Y igual la severidad de la pobreza es menor para los hogares que están dentro o que estuvieron dentro de la compañía. Les voy a detallar como el tipo de pruebas de robustez que hicimos, pero por cuestiones de tiempo no voy a entrar en mucho detalle, pero si hay preguntas podemos después verlo con más cuidado. Este efecto que encontramos es decreciente en el tiempo, entonces sí se encuentra para cada uno de los censos considerados en el 73, 84, en el 2000 y en el 2011. Pero una vez que la compañía se marcha, lo que se empieza a ver es que las zonas empiezan a converger, entonces el efecto se va cerrando, la brecha se va cerrando. Después aprovechamos de que tenemos mucha desagregación geográfica para controlar o para comparar hogares que están incluso a 1 kilómetro de la frontera, o sea, hogares que están separados a 1 kilómetro entre sí y que la única diferencia sería si estuvieron o no bajo el control de la compañía, e incluso a esa corta distancia se encuentra el efecto. Después, una preocupación que podría existir es que aquí había selección o que había la posibilidad de que hubiera selección, algún tipo de migración, digamos, selectiva, de que ciertos tipos de personas fueran las que se estuvieran moviendo a trabajar con la compañía y eso esté generando los resultados. En realidad nosotros hicimos varias pruebas y vimos que no, incluso controlando por la influencia de migración, el resultado es persistente y existe. Después hicimos un resultado en donde tenemos fronteras, digamos, falsas o placebo, en el hecho de que supongamos que la frontera la movemos y la ponemos en un punto en donde no está. Por ejemplo, que la frontera se mueve 2 kilómetros o 3 de la frontera real. Lo que vimos es que si hacemos o utilizamos esas fronteras placebo, el efecto se pierde, lo que sugeriría entonces que hay algo con las fronteras o hay algún efecto relacionado con utilizar las verdaderas fronteras. Y después encontramos que la luminosidad es mayor en las áreas que le pertenecieron a la United Fruit Company. Y en línea con unos estudios recientes de economía de economía del desarrollo, se ha visto que las áreas que tienen mayor luminosidad nocturna se relacionan con un mayor nivel de actividad económica y de ingreso. Entonces, esto quiere decir que si las áreas que le pertenecieron a la compañía tienen mayor luminosidad, entonces actualmente tienen mayores niveles de ingreso y de actividad económica. Para explicar la razón de este efecto positivo, lo que
proponemos y nos basamos en publicaciones que hizo la compañía bananera en este momento y con datos, ahorita les presento de inversiones, es que la compañía realizó diferentes tipos de inversiones para atraer y conservar trabajadores, así para mejorar la eficiencia del proceso productivo. Entonces, la compañía invirtió en salud, como hospitales, dispensarios, programas sanitarios, en viviendas con electricidad, en agua potable, en servicios sanitarios y en educación. De hecho, en educación encontramos con los datos, con los informes que vimos, que incluso cuando se compara con la educación que estaba haciendo el gobierno de Costa Rica en esos años, la compañía bananera invertía más en educación por estudiante que la inversión equivalente del gobierno de Costa Rica. Entonces, la idea es que la compañía, para atraer y conservar sus trabajadores, se vio la necesidad de invertir en capital físico y humano que mejoró las condiciones de vida de esos trabajadores y que incluso una vez que la compañía se fue, el capital físico y humano quedó ahí y lo podían seguir utilizando. En conclusión, consideramos el enclave de la compañía bananera en Costa Rica para analizar el efecto de una multinacional en el desarrollo económico del país anfitrión. Para esto implementamos una regresión discontinua donde comparamos hogares cercanos entre sí, pero que estuvieron sometidos, digamos, de forma diferente a la presencia de la multinacional. Y lo que encontramos es que la compañía bananera tuvo un efecto positivo y persistente en el desarrollo económico del país. Lo que proponemos es que este efecto positivo se debe a las inversiones en capital físico y humano que hizo a cabo la compañía bananera para atraer y mantener a sus trabajadores en estas regiones. Entonces, esto es lo que les tenía preparado. Cualquier cosa, si tienen algún comentario o sugerencia también, además del espacio que ahorita van a tener, me pueden escribir. Y muchas gracias. Gracias a vos, Esteban. Entonces, le doy la palabra a Juan Fernando para sus comentarios. Bueno, antes que todo, buenos días, casi buenas tardes ya, ¿no? Voy a tratar de ser breve por la restricción de tiempo. Quiero agradecer a los coordinadores del foro por esa invitación, por ser comentarista. Para serles sincero, es mi primera vez en ser un tipo de este evento. Quiero felicitar a Esteban y al resto de los autores por el buen trabajo de investigación que contribuye como a la literatura sobre el poder de mercado de las empresas, sobre todo las empresas de inversión directa, que aproximadamente estas empresas aportan el 25%, perdón, el 50% de las exportaciones locales. Y además el gran reto que es estimar los efectos de estas empresas en el desarrollo local y también darle seguimiento en el tiempo. La presentación, primero que todo, las opiniones son mías, no son de la Secretaría ni tampoco del Consejo. La presentación va a ser un breve resumen del documento y también tengo unos comentarios a modo de preguntas o de consultas que me surgieron, sobre todo el tratamiento de los datos a medida que fui leyendo el documento. Como bien lo apuntó Esteban, este documento estudia el papel del poder del monoxonio y de la estructura espacial del mercado laboral, más que todo en Costa Rica, y se centró en examinar la United Fruit Company. Le comento a Esteban de que yo no soy tico, así que me tocó hacer un poquito de explorar, conseguir un background de la historia de Costa Rica, y este documento también me ayudó un poquito más a conocer cómo fue la trayectoria de este sector exportador en los últimos 100 años. El trabajo contribuye en 3 líneas a la literatura sobre la consecuencia del poder de mercado de estas empresas. Explora teórica y cuantitativamente cómo el grado de poder de mercado de una empresa, cuál es el poder de mercado laboral de una empresa en un territorio económico, y cómo este poder depende de la movilidad de los trabajadores en ubicaciones. Que, como le explicó Esteban, ellos se centraron en una frontera, que eso, escuchándolo a él, me quedó un poco más claro, porque
A medida leí el documento pensé que eran como entre áreas geográficas o áreas de planeamiento económico. Era si la zona Caribe, la zona Valle Central o la ruta de Huetar, creo que se llama. Pero ya me queda un poco más claro. También explora el poder de monopolio, cómo afecta a los incentivos de la empresa para invertir en servicios locales, que ustedes llaman amenidades, que sería educación, recreación, saneamiento, que la empresa también lo considera como parte de una compensación laboral, ¿verdad? Entonces ustedes no se centran no solamente en el tema de salario, sino que lo ven como una compensación, como un todo, o sea, lo que invierte la empresa, el capital humano y lo que realmente está desembolsando como salarios. Y como lo apuntó, estudia los resultados de largo plazo y qué tan persistentes son estos a través del tiempo. Eh, Como puntos importantes es que el grado del poder monopsónico de la empresa depende de qué tan móviles son sus trabajadores y puede elegir un paquete de compensación dependiendo de esa movilidad, ¿verdad? Cuando digo un paquete de compensación, puede ser una combinación entre salarios y los servicios locales que esta empresa podría estar dándole como educación, básicamente. También vivienda, que entendí que como eran áreas inhabitadas, tenían que construir, además de la implantación, cierta infraestructura para que ellos pudieran vivir, ¿verdad? Eh, Siguiendo, estas inversiones fueron introducidas por la necesidad tanto de atraer como de mantener la fuerza laboral, dado los niveles iniciales de alta rotación de los trabajadores, más que todo en aquellos lugares donde tenían otras opciones laborales como el cultivo del café, que tenían un nivel de vida un poco más alto. Entonces, esa es como mi primera duda dentro del documento. Si el área que ustedes escogieron para hacer las pruebas es un área donde hay cerca cultivo del café o si era un área totalmente despoblada al inicio de la concesión de la compañía. El efecto del bienestar de la empresa dependía también fundamentalmente de los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los trabajadores tenían menos posibilidad, menos movilidad en su zona externa de trabajo, la empresa también podía disminuir lo que era la compensación a los trabajadores, entonces podría aumentar sus beneficios. Eh, También apunta en el documento, que no sé si es el caso de Costa Rica, que este tipo de prácticas puede llegar hasta el extremo de que si los trabajadores son totalmente inmóviles, la empresa potencialmente podría pagarles. Y lo que viene a afectar negativamente al bienestar de los trabajadores. Aquí solamente traigo a votación lo que acaba de mencionar Esteban, de que en el documento, en la investigación, encontraron que los hogares que viven dentro de las antiguas regiones de la empresa United Company han tenido mejores resultados económicos y mencionan con esto que han tenido mejores viviendas, saneamiento, educación, capacidad de consumo y que tenían menos probabilidades de ser pobres el resto de hogares que vivían fuera de la frontera o del área de influencia de empresa y que este efecto es persistente en el tiempo eh, y que lo pudieron comprobar en tanto en las regiones tratadas como en europeas y que han ido convergiendo lentamente. Este mapita lo saqué del documento de Esteban, donde muestra cuáles eran las áreas de concesión, que viene casi a calzar con el mapita de planeamiento de áreas de planeamiento económico que maneja el gobierno. Y lo que me llama la atención es que coinciden básicamente en el área de influencia de la compañía con las áreas donde existe mayor pobreza multidimensional en Costa Rica.
Estos datos creo que los saqué de la página del Instituto de Estadística de Costa Rica y corresponden a los datos de la pobreza para el 2018 y 2017. Y a primera vista digo, bueno, aquí pasa algo, porque las áreas de influencia de la United Fruit Company son las que están más rezagadas en comparación al resto de Costa Rica. Entonces ahí fue donde digo, bueno, puede haber algo en cuanto al tratamiento de los datos. Y por ahí leí en el documento de que trabajaron con microdatos y quiero aquí también, antes de entrar al tema, y fue lo que me pareció importante que se pueda revisar, y es el gran esfuerzo que hicieron Esteban y el resto de los autores en recolectar, digitalizar y georreferenciar un gran volumen de información. Implicó ir a tener acceso o a pedir información en acceso restringido al INEC, ir al Archivo Nacional de Costa Rica a tratar de, bueno, tener información de mapas de propiedades, anuarios de la compañía, registros médicos, para poder llegar hasta este nivel de detalle. Pero me llamó la atención de que el tamaño de los bloques censales no son iguales entre cada uno de los censos. Entonces puede ser que en un censo yo esté dentro de la frontera de la UPCO y en el siguiente censo yo esté por fuera de la frontera de la UPCO. Entonces ahí me entró la duda de, bueno, puede ser que me esté explicando en parte el por qué la discrepancia entre los resultados del documento de investigación y los resultados de, de lo que muestra el Instituto de Estadística en cuanto a la pobreza multidimensional, que es a lo que ustedes le dieron un poquito más énfasis y que es una variable que ustedes utilizaron para tratar de medir el bienestar de los hogares. Como también lo mencionaste, los censos no tienen medidas directas de cómo medir el ingreso al consumo, por lo que ustedes se fueron por las necesidades básicas e insatisfechas para generar variables de medida de resultados económicos. Eh, las variables que ustedes usaron, entiendo que son 4 dimensiones y dentro de cada dimensión me imagino que hay indicadores. La metodología que utiliza el Instituto de Estadística es, yo tengo 5 dimensiones y dentro de cada dimensión tengo en promedio 5 indicadores. Entonces, y ellos dicen, yo puedo catalogar un hogar como pobre si entre la combinación de indicadores o dimensiones yo no tengo más del 20% de esas necesidades insatisfechas y se consideran pobres. Entonces, no sé si se podría ver o ¿cómo se llama? Tratar de acercarse un poco más a la definición oficial de Costa Rica de cuál es un hogar pobre asumiendo sus necesidades insatisfechas. Y básicamente esos eran los comentarios que tengo al documento. Quiero reiterar mis felicitaciones, me gustó el documento, o sea, tiene una buena secuencia lógica. Uno de que empieza a leer el documento se devuelve hacia atrás, hace 100 años, y ve cómo fue el proceso de desarrollo de esas áreas y de influencia del país. Gracias, Juan Fernando. No sé si Esteban quisiera aprovechar un minutito para contestarle a Juan Fernando y seguir con el programa. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, don Juan, por todas las recomendaciones. Está muy útil y muy interesantes. En relación a sus consultas, lo de la frontera, sí es, digamos, una sola, lo que tomamos en cuenta es lo de la Stuart Kiwi. Entonces, es una parte de la concesión que fue asignada aleatoriamente. No son zonas de planificación, sino que es algo más específico. Y cerca sí habían cultivos de café. Digamos, de hecho hay unas pruebas que no las presenté, pero también
encontramos evidencia de que las regiones que estaban más cerca de zonas cafetaleras también tenían salarios un poco más altos y el nivel de amenities era un poco más alto, que va en línea con el hecho de que entonces la compañía para mantener a la gente tenía que darles como un poco más de beneficios, porque si no se escapaban, digamos, a la opción que tenían afuera. Y también, bueno, sí, era una región despoblada hasta ese momento. Al menos ahí en el Caribe no había empezado la colonización a finales del siglo XIX. Respecto a que el hecho de que Limón sea una de las regiones más pobres y tal vez Punta Arenas, pues es cierto, pero por eso nuestro análisis es más digamos, hace como un zoom o un énfasis a un área en específico, en el hecho de que es cierto de que Limón es pobre y tal vez no es que la compañía los puso a un nivel de riqueza por ejemplo, de la capital, pero sí está mucho mejor que las regiones en donde no estuvo la compañía en todo. Entonces hay que verla como en relación a lo que, digamos, pudo haber pasado. Igual Limón era pobre antes de que llegara la compañía, no vivía menos del 1% de la población ahí. Entonces siempre estaba en condiciones de pobreza y la compañía lo que hace es mejorarles un poco esas condiciones. Respecto a lo de definición de necesidades básicas insatisfechas, nosotros también en una de las pruebas utilizamos la definición oficial que utiliza el INEC. Igual obtenemos los mismos resultados. El problema es que esa definición oficial del INEC solo aplica para los censos del año 2000 y de 2011. Si queremos utilizarlo para censos más atrás, que lo hacemos porque estamos considerando el 73 y 1984, sí tenemos que sacar unas preguntas y hacer algunos arreglos, digamos, para que las variables estén disponibles en los 4 censos. Pero incluso utilizando la otra definición del INEC y restringiendo al 2000 y 2011, está el resultado. Y lo del cambio en los segmentos censales, es cierto de que hay cambios a través del tiempo en el tamaño del segmento censal, pero también para eso tenemos cosas como el placebo de que estamos moviendo la frontera y ahí se pierde el efecto. Entonces el cambio en el segmento central no puede ser tan relevante, digamos, como para decir que sea ese tipo, digamos, de contaminación que esté generando ese ruido el resultado.